corazón hacia los perdidos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. You may be seated. Amén. Pueden tomar asiento. It is a great joy to be with you and an amazing honor. Es un gran gozo estar con ustedes y un gran honor. In 2016, En el 2016, I stood up on a park bench yo estaba parado sobre la banca de un parque to preach to a group of people in the park. y le estaba predicando a un grupo de personas en el parque. And I didn't have a translator, and so Dr. Fidel jumped up on that bench with me. Y yo no tenía un traductor, entonces el doctor Fidel se subió a esa misma banca para traducirme. And he blew us all away. Y él nos sorprendió a todos. So much so, I don't think our team knew what I was preaching about. They just couldn't believe he was translating like he Tanto was. que no creo que el equipo supiera lo que estaba predicando, solo no podían creer que estaba traduciendo. And I'm working on my Spanish, Y estoy trabajando en mi español. but people said when you're good enough to preach in Spanish, he still has to translate for you because it won't be the same. Pero la gente dice de que cuando ya hables bien español, de todas maneras que te traduzca, porque no va a ser lo mismo. I'm grateful to him and I'm grateful to be here. Y le agradezco a él y doy gracias por estar aquí. With the Lord's help, over the next 3 nights, Con la ayuda del Señor en estas próximas 3 noches, we are going to examine the call to share our faith that we see in Scripture. vamos a examinar el llamamiento a compartir nuestra fe que vemos en la Escritura, The Great Commission la gran comisión, and how we are to fulfill it. y cómo debemos cumplirla. If you're someone who already shares your Si faith, usted es alguien que ya comparte su fe, my prayer is that this will inspire you and encourage you to keep going. mi oración es que esto lo inspire y lo anime a continuar. If you are someone who doesn't, Si usted es alguien que no lo hace, maybe because you don't know what to say, tal vez porque no sabe qué decir, how you are to share your o faith, cómo he de compartir mi fe, or maybe because you have a fear of man, o tal vez tiene temor del hombre. my prayer is that by the end of the 3rd lesson, you'll know what to say and know how to overcome that Mi fear. oración es que de aquí a la tercera lección usted ya sepa qué decir y cómo sobreponerse a ese temor. And as we unpack the scriptures, you may feel overwhelmed, but just wait to the 3rd lesson and it'll all come together. You'll Y see. mientras abrimos las escrituras, tal vez le sobrecoja toda la información, pero esperen al último y van a ver que se va a poder The entender. scripture gives us simple keys. Porque las escrituras nos da claves muy sencillas. To introduce this class, I want to take you back 2,000 years Para introducir esta clase, quisiera que volviéramos hace 2000 años to a scene which we can only begin to imagine. a una escena que solo podemos empezar a comprender. The gates of heaven opened, Las puertas de los cielos se abren and a reverent and a holy celebration filled the atmosphere. y una celebración santa y reverente llena el ambiente. As our Lord, Cuando nuestro Señor, our Savior, nuestro Salvador, our Deliverer nuestro Libertador, entered that celestial city entró a esa ciudad celestial to take his place at the right hand of the throne of God. para tomar su lugar a la diestra del trono de Dios. The heavenly hosts who had long ago stood before the throne worshiping him Las huestes celestiales que desde hace mucho tiempo estaban delante de Dios, alabándolo y adorándolo, worshiping the perfect and flawless Christ. adoraban a ese Cristo perfecto y sin mancha. That host that had sung, holy, holy, holy is the Lord, Esas huestes que cantaban santo, santo, santo es el Señor. could now see the scars on his body Ahora podían ver las marcas en su cuerpo, that was broken for you and for me, que fue quebrantado por ti y por mí, bearing the scars of the beating that he had taken, llevando las marcas de la golpiza que le dieron, the scars from the nails that had pierced his hands and feet, las marcas de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. the scars from the crown of thorns that had been placed Y on his head. esas marcas de la corona de espinos que había sido colocada en su cabeza. And with those scars, he took his place on his Y throne. con esas marcas, Él tomó su lugar en su trono. He had always been worthy. Él siempre ha sido digno. He had always been worshiped. Él siempre ha sido adorado. But the Bible says that on this day, the heavenly hosts begin to sing a new song. Pero la Biblia dice que en este día las huestes celestiales comenzaron a cantar un nuevo canto. Worthy the Lamb that was slain. Santo es el Cordero inmolado. He had always been worthy, but now he was the Lamb that was slain. Él siempre había sido digno, pero ahora era el Cordero inmolado. He had paved a path for our redemption. Él hizo un camino para nuestra redención.
sin and death were conquered by his sacrifice. El pecado y la muerte fueron conquistados por su sacrificio. His mission of dying in our place was over and he was exalted. Y su misión de morir en nuestro lugar había concluido y fue exaltado. But this was not the end of the plan of salvation. Pero esto no fue el fin del plan de la salvación, no fue el final. This was the beginning of a new chapter for God's Esto people. fue el principio para un nuevo capítulo para el pueblo de Dios. When our Savior ascended to heaven, Cuando nuestro Salvador ascendió al cielo, he left behind his followers Él dejó atrás a sus to discípulos continue the mission. para continuar esa misión. He left behind John, Él dejó atrás a Juan, who was to be exiled on the Isle of Patmos. que fue exiliado en la isla de Patmos. He left behind his faithful disciple Bartholomew, Él dejó atrás también a Bartolomé, su discípulo fiel, who was to be flayed alive and beheaded in Armenia. que le iban a cortar la cabeza en Armenia y a quitarle la piel, a deshollarlo. He left behind the leader of his followers, Peter, who was to die on a cross. Dejó también a Pedro, el líder de sus seguidores, que iba a morir en una cruz. He left behind Andrew, who went to be a missionary in Russia and there was crucified. Dejó también a Andrés, que fue un misionero en Rusia y allí fue crucificado. Thomas, who was speared in India. Tomás, que fue alanceado en India. Matthew, who was stabbed to death in Ethiopia. Mateo, que fue apuñalado hasta que murió en Etiopía. And many more of his disciples, who the Bible says were burned and beaten and sawn asunder. Y la Biblia dice que a muchos más fueron golpeados y muertos. And he left them behind to follow in his footsteps, Y los dejó atrás para que ellos siguieran sus pisadas. that they might tell the world through the sermons that they preached Para que dijeran al mundo a través de los sermones que predicaban and the deaths that they died y las muertes que iban a morir, of what Jesus of Nazareth had done for the world. de lo que Jesús de Nazaret había hecho por el mundo. And we're here because they obeyed. Y aquí estamos nosotros porque ellos obedecieron. We're here today because they fulfilled that great commission. Nosotros estamos aquí porque ellos cumplieron esa gran comisión. Right before Jesus ascended into Y heaven, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, he preached one last sermon, Él predicó un último mensaje. a sermon that changed the course of history. Un mensaje que cambió la historia. And we find excerpts of this message at the end of the Gospels of Matthew, Mark, and Luke, and also at the beginning of the book of Y Acts. vemos pasajes de este mensaje al final de Mateo, Marcos, Lucas y también en Hechos. Turn with me to the Gospel of Matthew, if you would. Por favor, vayamos al Evangelio de Mateo. I hope these words of Jesus will light a fire within your heart. Y yo espero que estas palabras de Jesús enciendan una llama, un fuego en sus corazones. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 18 to 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Now turn to the Gospel of Mark, his account of the Great Commission. Ahora vayamos a Marcos, donde menciona la gran comisión. Mark 16, we're going to begin in verse 15. Marcos 16 y vamos a comenzar en el verso 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name shall they cast out devils. Many of us here have seen that before. I've seen demons cast out of people. En mi nombre echarán fuera demonios, y muchos de nosotros hemos visto esto aquí. Yo he visto a personas endemoniadas ser liberadas. They shall speak with new tongues. Most of us here have experienced that. Hablarán nuevas lenguas, y muchos, la mayoría de nosotros hemos experimentado eso. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. I've never drank poison, but certain people have been saved. God has done miracles in people's lives. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Yo no he bebido
ningún veneno, pero esto va a suceder. ¿Verdad? They shall lay hands on the sick and they shall recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. How many times have you seen someone come and get prayed over and are healed? I just heard the testimony of my aunt being healed in her voice to be able to sing. We see this on occasion. ¿Cuántas veces ustedes han visto que personas han orado por ellas y los han sanado? Yo he escuchado el testimonio de mi tía que fue sanada de sus cuerdas vocales. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat at the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. This command to go and to preach to all the world Este mandamiento de ir y predicar a todo el mundo was Jesus' last sermon before ascending. fue el último mensaje de Jesús antes de ascender. Now let me ask you, if tonight Ahora, déjeme preguntarle, si esta noche you received word that you were going to ascend into heaven, that this was your last night on earth, ustedes les dicen de que esta es su última noche y luego van a ascender al cielo. if this was your last night on earth and you had the opportunity to come behind this pulpit and preach, what would you talk about? Si esta es tu última noche en esta tierra y te da la oportunidad de predicar en este púlpito, ¿qué es lo que dirías? It wouldn't be like any other sermon. No sería como cualquier otro mensaje, Because the last thing that you say is what people are going to remember of you. porque esa última cosa que dices es de lo que las personas se van a acordar más. People remember people's last words on their deathbed. Porque las personas suelen recordarse de las últimas palabras de alguien que esté en su lecho de muerte. And Jesus faces that here. He has one last message to preach. Y Jesús se enfrenta a eso aquí. Él tiene un último mensaje para predicar. He could have said, love one another as I have loved you. Pudo haber dicho, amaos los unos a los otros como yo os he amado. He could have said, give to the poor as I've taught you to do. O pudo haber dicho, den a los pobres como yo les enseñé que lo hicieran. All of those options would have been wonderful. Todas esas opciones hubieran sido maravillosas. Things he taught us to do. Cosas que Él nos enseñó para hacer. But he chose his last message to be, go and tell others what I've done. Pero Él escogió que su último mensaje fuera, vayan y prediquen lo que yo he hecho por ustedes. Because the world needed to hear. Porque el mundo necesitaba escuchar. He had died and rose again. Él murió y resucitó de entre los muertos. But the mission wasn't over. Pero la misión no ha sido concluida. His followers had to continue the work. Sus seguidores debían continuar ese trabajo. So here, as we say in English, here's the $1 million question. Entonces, como se dice en inglés, aquí está la pregunta del millón. En español también, ¿verdad? I guess it would be in Spanish too. Right? Here's the $1 million question. Entonces, esa es la pregunta del millón. Was this Great Commission ¿Es esta gran for only those disciples, solo para aquellos discípulos or o is it for you and for me as well? es para ti y para mí también? Some might say Jesus was talking to those disciples. Porque- He wasn't talking to me. Porque algunos dirían, bueno, Jesús le estaba hablando a esos discípulos, no me está hablando a mí. Now, I firmly believe Ahora, yo firmemente creo that this Great Commission is for all of his disciples. que esta gran comisión es para todos sus discípulos. But for the sake of argument, Pero para hacer este argumento, let's assume asumamos that this was only for them. por un momento que esto era solo para ellos. For the sake of argument, Solo para presentar el that argumento. what Jesus is saying here isn't necessarily for me. I don't believe that, but let's assume that for a moment. Digamos que lo que Jesús estaba diciendo no era para mí. Yo no creo eso, pero asumámoslo para el argumento. Let's see if we can find the Great Commission throughout the Scripture. Entonces veamos si podemos encontrar la gran comisión a través de la Escritura. Let's see if it's just one isolated passage or if this is a call throughout the Bible. Veamos si solo es un pasaje aquí aislado o si es un llamamiento que se encuentra a través de toda la Biblia. We're going to go from the Old Testament and work our way through the New Testament very quickly. Y vamos a ir rápidamente a través del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. We're not going to see every passage, but we're going to highlight a few, and we're not going to turn to most of them. You can write them Y down. no vamos a ver cada pasaje, sino que vamos a resaltar algunos y no los vamos a leer toditos, sino que vamos a mencionarlos. But let's start by turning to Psalm 51. Pero We're going to start in comencemos Psalm en- 51.
Pero comencemos en Salmo 51. Salmo 51. Okay, so while you're turning there, if you're taking notes, let me give you a bit of an outline of where we're headed. Y mientras va allí, si usted está tomando notas, permítame darles un bosquejo de lo que vamos a hacer. We're going to examine the Great Commission in light of the rest of Scripture Vamos a examinar la gran comisión a la luz del resto de la escritura. and see how the Scripture commands us to preach the Y gospel. vamos a ver cómo la escritura nos da el mandamiento de predicar el evangelio. Then over the next 3 nights, Y luego en el resto de las 3 noches we're going to go in chronological order vamos a ir en orden cronológico. from the Great Commission, Desde la gran comisión, the next major event, Pentecost, de ahí el siguiente evento mayor que es Pentecostés, and then we're going to go to the preaching of the Apostle Peter, y luego vamos a ir a las prédicas del apóstol Pedro, then the preaching of the Apostle Paul, y luego las prédicas del apóstol Pablo. and if the Lord permits, if we have time, we'll deal with some other crucial topics that we find in the Y si el Scriptures. Señor lo permite, también vamos a tocar otros temas cruciales, si hay tiempo. Psalm 51. Salmo 51. How many of you believe Psalm 51 applies to your life? ¿Cuántos de ustedes creen que Salmo 51 se aplica a sus vidas? I would imagine that if you've served the Lord, if you've been a Christian for more than just a few years, Yo me imagino que si usted sirve al Señor y ha sido cristiano por varios años, there's been a time when you have turned to Psalm 51 ha habido momentos en que has ido a Salmo 51 and prayed this before y the has Lord. orado esto antes. A time when you were talking to someone and you said something bad about someone and you just felt you grieved the Holy Spirit. Y un tiempo en que estabas hablando con alguien y hablaste mal de alguien más y sentiste que contristaste al Espíritu. A time you told a lie or looked with lust or whatever sin you committed and you felt you grieved God. O tal vez mentiste o viste con lujuria cualquier pecado que hayas cometido y sentiste que contristaste al And you Espíritu. turn to Psalm 51 and you begin to pray this prayer of repentance. Y vas al Salmo 51 y comienzas a orar esta oración de arrepentimiento. And in verse 10 and 12, he's saying, Lord, create in me a clean heart. Y en el verso 10 y 12 él dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renew a right spirit within me. Renueva en mí un espíritu recto. And then in verse 13, look at verse 13. Y en el verso 13, ahora vean por favor el verso 13. He tells us the result of being made right with God. Él nos está diciendo el resultado de ponernos a cuentas con Dios. Verse 13. Verso 13. Then I will teach transgressors your ways, Eh. and sinners shall be converted unto thee. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sinners will Los- be converted unto thee. Los pecadores se convertirán a ti. Lord, when my heart is made right with you, Señor, cuando mi corazón se pone a cuentas contigo, when your spirit comes back to me again, cuando tu espíritu vuelve a mí, sinners will be converted. entonces los pecadores se convertirán a ti. That's one of the results. Porque es uno de los resultados. Consider the son of David, Solomon. Consideren al hijo de David, Salomón. Solomon, Proverbs 11, verse 30. En Proverbios 11:30, Wise is he who wins souls. el que gana almas es sabio. You want to be wise? Quiere ser sabio. Fulfill the Great Commission. Entonces hay que cumplir la gran comisión. In the Song of Solomon, chapter 5, En el Cantar de los Cantares, capítulo 5, we see the Shulamite telling others about the bridegroom. vemos que la Sulamita le cuenta a otros acerca del esposo. It's a type or a symbol of the bride of Christ telling others about Jesus. Eso es un símbolo, es un tipo de la esposa de Cristo contándole a otros, compartiéndole a otros. Isaiah 52, verse 7. Isaías 52, verso 7. We heard this sung so beautifully last night at the Handel's Y Messiah. escuchamos este coro tan majestuosamente, tan hermoso ayer en el Mesías de Händel. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Cuán hermosas son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. Jesus said in John 20, verse 21, Jesús dijo en Juan 20:21, As the Father hath sent me, so send I you. como me envió el Padre, así también yo os envío. Paul the apostle said we're to imitate Christ. El apóstol Pablo dijo que debemos imitar a Cristo Christ shared the gospel. y Cristo compartió el evangelio. We're to imitate Christ in embracing our cross Debemos imitar a Cristo en abrazar nuestra cruz and dying for others. y morir para otros. Jesus said again in Matthew 9, 37 and 38, Y Jesús dijo en Mateo 9:37 y 38, the harvest is plentiful, but the laborers are few. la mies es mucha, mas los obreros pocos. In Acts chapter 8, verse 4, Hechos 8:4.
it says that the believers, not just the apostles, Dicen que los creyentes, no solo los apóstoles, the believers went forth and preached the word. ellos fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Paul said in Romans 1:8, Y Pablo dijo en Romanos 1:8, I thank my God through Jesus Christ for you all because your faith is being proclaimed throughout the whole world. primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Rome was like the center of the world at that period of history. Roma era como el centro del mundo en ese periodo de la historia. And scholars tell us that what was happening is people would go to Rome and trade. Y los estudiosos nos cuentan de que lo que sucedía era que personas iban a Roma para hacer mercadería. And people would come to talk to the government from all over the world. Y entonces personas venían a hablar, venían del gobierno. And Y de todo el mundo venían a Roma. And people were getting converted. Y las personas eran convertidas. And they were spreading, the gospel was spreading throughout the world. Y entonces volvían a su lugar y así es como se esparcía el evangelio a través de todo el mundo. Even Roman soldiers being converted in Rome and being sent to other Aún nations. soldados romanos que conocían al Señor en Roma y luego eran enviados a otras naciones. Ephesians chapter 6 verse 15. Efesios 6:15. Having shod your feet with the preparation of the gospel. Y calzados los pies con el apresto del evangelio. Do you remember Jesus delivered the demoniac? ¿Recuerdan una vez que Jesús liberó a un endemoniado? And Jesus called him to go and spread the gospel. Y Jesús lo llamó para que fuera y compartiese el Do you evangelio. remember the woman at the well? Y recuerdan también a la mujer en el pozo. She went and brought others to Christ. Ella fue y trajo a otros a Cristo. We could go on and on all night, scripture after scripture after scripture. Y nosotros podemos seguir toda la noche, escritura tras escritura tras escritura. Even if you said Aún si dijeras that the Great Commission, which I've heard people say, que la gran comisión, y yo he escuchado esto, that it was only for those disciples, que solo era para esos you discípulos, could still see the call throughout other aún passages. así puedes ver ese llamamiento a través de otros pasajes. Now, can someone remember Ahora, ¿alguien puede recordar the 5 pillars where we have to find our doctrine? los 5 pilares de donde podemos not sacar nuestra doctrina? It's not fair if the pastors call it out. Don't call Porque it out. no se vale si los pastores lo dicen. 5 pillars. 5 pilares. I'll understand in Spanish. Él va a entender español. Psalms, Salmos, that's the law of Moses, la ley de Moisés, the writings of Paul. Pablo. Somebody said prophets and Alguien dijo profetas Jesus. y Jesús. The law of Moses, La ley de Moisés, the Psalms, los salmos, the prophets, los profetas, Jesus, Jesús and the Apostle Paul, the epistles. y las epístolas del apóstol Pablo. With that in your Y mind, con eso en su mente, turn to Luke 24. por favor vayamos a Lucas 24. Luke 24, Lucas and 24. we are going to begin in verse 44 Y vamos a comenzar en el versículo 44. with those 5 pillars in mind. And he said unto them, Con esos 5 pilares en mente. These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, that's the first one, in the prophets, that's the second one, in the Psalms, third one, concerning me. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, vemos el primero allí, en los profetas el segundo y en los salmos el tercero. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesus said, from the law of Moses, Y Jesús dijo de la ley de Moisés, the Psalms, de los salmos and the y prophets, de los profetas, you find 3 things: encuentran 3 the cosas: suffering of Christ, el sufrimiento de the Cristo, resurrection of Christ, encuentran la resurrección de Cristo and y that repentance and remission of sins should be preached. que se iban a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. You find all of these 3 things throughout the scriptures. Estas 3 cosas se encuentran a través de toda la escritura.
You can find them in every lamb that was slain at the temple. Y pueden encontrarla en cada cordero que era inmolado en el templo. You can find them in all the scriptures that I've already read to you tonight and many more. Y pueden encontrarlo en todas las escrituras que leímos esta noche y muchas más. All throughout the Bible, A través de toda la Biblia we see Christ's crucifixion, his resurrection, and the call to tell others about him. vemos a la crucifixión de Cristo, su resurrección y el llamamiento a compartirlo con It is otros. for that reason Y es por esa razón that the great evangelist William Booth, de que el gran evangelista William Booth, he said, put your ear down to the Bible él dijo, pon tu oído en la Biblia and hear him bid you go y escúchalo empujarte and pull sinners out of the fire of sin. a sacar pecadores del fuego del pecado. Put your ear down to the burdened, agonized heart of humanity Pon tu oído en el corazón cargado y agonizante de la humanidad and listen to its pitiful wail for help. y escucha su trágico lamento pidiendo ayuda. You and I are Tú y his yo disciples. somos sus discípulos. You and I have been handed the baton, as it were. A tú y yo se nos ha dado la estafeta, por decirlo We're así. called to the same purpose Y somos llamados a ese mismo propósito, that those early believers were called to. a lo cual fueron llamados esos primeros creyentes. You and I are called to run the same race, Tú y yo somos llamados para correr la misma carrera, to obey the same command. para obedecer el mismo mandamiento. Doesn't that make you excited? Aren't you honored and thrilled ¿No te emociona eso? ¿No ves que es un honor? that Jesus is calling you to the same purpose that he did those early Que disciples? Jesús te está llamando al mismo propósito que Él llamó a esos discípulos del That principio, we carry on their work on this earth? para que nosotros sigamos su trabajo en esta tierra. We read about them and it's incredible. They're amazing people. Y nosotros leemos acerca de ellos y es increíble, son personas increíbles. And we're supposed to take their place. Y nosotros supuestamente tenemos que tomar su lugar. Doesn't that excite you? ¿Eso no te emociona? Throughout the history Y a través de la historia of the church, de la iglesia, great men and women of God grandes hombres y mujeres de Dios have understood this call sí entendieron este to llamamiento share the gospel. en compartir el evangelio. And that's why you and I are here today. Y por eso We tú y yo estamos aquí. wouldn't be saved. No hubiéramos sido salvos, But because they obeyed the commission, we're here. pero porque ellos obedecieron a la comisión estamos aquí. When you read the stories of the great missionaries and evangelists and pastors of the past, Cuando lees las grandes historias de los evangelistas, de los misioneros y los pastores del pasado, those who led the great revivals, ellos que guiaron el gran avivamiento, you're going to see something in common. van a ver algo en común. They had a love for the lost. Tenían amor por las almas perdidas They were following in the footsteps of those y apostles. estaban siguiendo las pisadas de esos apóstoles. For example, listen to what the great missionary Hudson Taylor said. Por ejemplo, escuchen lo que el gran misionero Hudson Taylor dijo. The Great Commission is not an option to be considered. La gran comisión no es una opción a considerar, It is a command to be obeyed. sino que es un mandamiento para obedecer. Amy Carmichael, Amy Carmichael, we profess to be strangers and pilgrims seeking after a country of our own. profesamos ser extranjeros y peregrinos buscando una patria nuestra, Yet we settle down in the most unconcerned way as if we were quite at home. pero nos acomodamos de la manera más indiferente como si estuviéramos en casa. If we were really consistent, Si fuéramos verdaderamente consistentes, should we not be longing to carry the word to those who have it not? ¿no debiéramos anhelar entonces llevar la palabra a aquellos que no la tienen? Elizabeth Elliot, Elizabeth Elliot, we are called to be obedient. somos llamados a ser obedientes. And that means passing the message of the gospel. Y eso significa compartir el mensaje del Evangelio, Whether or not we see the results. sea que veamos o no los resultados. We're not called to be successful, we're called to be faithful. No somos llamados a ser exitosos, sino que somos llamados a ser fieles. Richard Wurmbrand, the author of Tortured for Christ, Richard Wurmbrand, el autor de Torturado por Cristo, a man who suffered and was tortured severely for his un faith. hombre que sufrió y fue severamente torturado por su fe. If a Christian, he said, if a Christian really believed that his neighbor will be tortured in all eternity in hell, Él dijo, si un cristiano verdaderamente creyera que su vecino va a ser torturado por toda la eternidad en el infierno, he should try day and night to persuade him to repent and believe. él debiera intentar día y noche persuadirlo para arrepentirse y creer. How sad that this doesn't happen. Qué triste que esto no sucede. If we really believe Si realmente creemos what the Bible says about hell lo que la Biblia dice acerca del infierno
and what the Bible says about heaven, y lo que la Biblia dice acerca del cielo, as was heard this morning, así como escuchamos en esta mañana, what would keep us from trying to save people from hell? entonces, ¿qué está evitando que nosotros salvemos a personas del infierno? What would keep me if I really believe that my neighbor is going to burn in hell for eternity? ¿Qué es lo que me imposibilita? Si yo realmente creyera que mi vecino se va a quemar en el infierno por la eternidad, Why don't I share the gospel with him? ¿por qué es que no le comparto el evangelio? And you say, well, it's because I don't want to turn him off. I don't know what to say. Y tal vez usted dirá, bueno, es que no quiero desanimarlo, yo no sé qué decir. Or I have so much fear about what other people think of O me. ay, es que me da miedo lo que los otros van a pensar. Make sure you're here on the third night. Por favor, asegúrese de estar aquí en la tercera noche. After seeing the scriptures, Después de ver las escrituras, some might say, but no, brother, you don't understand. algunos dirán, no, hermano, espere, no entiende. I'm not called to be an evangelist. Yo no tengo el llamamiento, no soy llamado a ser un It's evangelista. easy for you to say you're up there, you're called to be an evangelist. Porque para usted es muy fácil decirlo, usted está allí enfrente y tiene el llamamiento para ser evangelista. Now, I understand that there are certain people that are called to be evangelists. Ahora, sí entiendo que hay ciertas personas que tienen el llamamiento para ser and evangelistas. to go forth and do like what Peter did at Pentecost and to preach to audiences Y para ir y hacer lo que Pedro hizo, predicar a grandes audiencias and to travel. y viajar. And the Bible's clear about the role of an evangelist. Y la Biblia es clara en el rol de un evangelista. But that doesn't rule out Pero eso no quita the fact that each one of us are called to reach the people in our lives. el hecho de que cada uno de nosotros somos llamados a alcanzar a aquellas personas cerca de nosotros, alrededor de nuestras vidas. Mother and father here, Madre, padre, aquí. do you wait to share the gospel with your child until an evangelist comes into town? ¿Estás esperando a que venga un evangelista para que compartas con tus hijos el evangelio? Of course not. Por supuesto que no lo But you're esperas. not an evangelist. Pero no eres un evangelista. But you're a faithful disciple. Pero si eres un discípulo fiel. And the same goes for our neighbor and our family member and our coworker and our classmate. Y lo mismo es para nuestro vecino, para nuestro miembro de familia, para el del trabajo, para el del colegio. We may not be called to preach, Tal vez no somos llamados a predicar to do what Peter and Stephen did, para hacer lo que hicieron Pedro y Esteban, but all of us are called to share the gospel. pero todos nosotros somos llamados para compartir el evangelio. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. I didn't ask my grandmother if I could tell this story. I hope she Yo doesn't no mind. le pedí permiso a mi abuela si podía contar esta historia. I don't know, there's like 1,300 people here. Let's just keep it amongst ourselves. No sé, hay como 1,300 personas aquí, pero guardemos el secreto. And whoever's watching online. Y también los que están viéndonos en línea. My grandmother, Mi abuela. you guys know she's an amazing person. Ustedes la conocen, que es una gran persona. She's so special. Ella es muy especial. She's not an evangelist. Ella no es un evangelista. She's not hosting, preaching at evangelistic campaigns. Ella no está predicando en campañas evangelísticas. But last year she texted me Pero el año pasado ella me envió un texto. and she was telling me about this person in Dallas Y ella me contó acerca de una persona en Dallas. that she's been witnessing to Y ella ha estado testificando a esta persona. and praying for. Y había estado orando por ella. A Muslim lady that she met that my grandmother said had a heart for wanting the truth. Es una mujer que era musulmana que mi abuela decía que ella tenía un corazón por buscar esa verdad. My grandfather's the same way. Y mi abuelo es de la misma manera. I remember he came to Virginia and he was going to do a seminar. Yo recuerdo que él visitó Virginia e iba a dar un seminario. And we met him at the baggage claim. Y lo encontramos ahí donde se recoge el equipaje. But we had to wait to greet him Pero teníamos que esperar para saludarlo y darle la bienvenida. because he was talking to a stranger. Porque él estaba hablando con alguien que no conocía, un extraño ahí. He had talked to this guy the entire flight from Dallas to Y Virginia. le estuvo hablando a esta persona todo el vuelo desde Dallas hasta And they Virginia. were still talking at the baggage Y claim. todavía estaban hablando allí recogiendo el equipaje. And this guy, as they waited, tears were rolling down his Y face. este hombre, mientras esperábamos, estaba llorando. Men and women of God Hombres y mujeres de Dios, care a ellos sí les importa about the lost sheep of the house of Israel. esas ovejas perdidas de la casa de Israel. You realize that's God's heart? Y se dan cuenta que ese es el corazón de Dios. He loves the lost Él so much Ama tanto a los perdidos that he gave his only begotten son. que él dio a su hijo unigénito. Can you imagine that level of love? ¿Pueden imaginarse tal nivel de amor? I have four little boys. Yo tengo 4 pequeños niños.
there's nothing I wouldn't do to protect them. Y no hay nada que yo no haría para protegerlos. And God so loved the world that he sent his son. Pero Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo. And those first disciples that followed Jesus, Y esos primeros discípulos que siguieron a Jesús, they had that love for the lost. ellos tenían ese amor por los And they perdidos. obeyed. Y ellos obedecieron. And they went out and they preached in the highways and the Y ellos byways. fueron y predicaron en las calles. They witnessed in the marketplaces and in the streets. También ellos testificaron en los mercados, en todas las calles y callejones. They went to the synagogues. Fueron a las sinagogas. Some of them went to faraway nations. Y algunos fueron a las naciones lejanas. That's why Jesus entrusted the gospel with them. Y por eso Jesús les confió el evangelio. Because they were to go and to preach and to die and to tell the world Porque about ellos Jesus. iban a predicar e iban a morir contándoles al mundo acerca de Jesús. Now maybe you and I aren't called to die physically. Maybe we are. Ahora, tal vez tú y yo no somos llamados a morir físicamente, o tal vez sí. Maybe some of us will be martyrs. Tal vez algunos de nosotros seremos mártires, But all of us pero todos nosotros are called to die to who we are so that others might live. somos llamados a morir a quien somos para que otros vivan. We're living in a time of history Estamos viviendo en un tiempo en la historia when it's estimated the New Testament has actually gone up. cuando se ha estimado, y esto es mayor que antes, We're living in a time of history where between 2 and 3 billion people have never heard the gospel. vivimos en un tiempo en la historia en el cual entre 2 a 3 mil millones de personas no han escuchado el evangelio. I was recently last year I was in El Pakistan, año pasado yo visité Pakistán and we went to a rural village, y fuimos a una aldea rural. and I was sitting next to a pastor, Y yo estaba sentado a la par de un pastor and we had driven far in, y habíamos manejado bastantes kilómetros. and an audience gathered, Y entonces se juntó una audiencia and the pastor leaned and whispered right before I was going to go up and preach. y el pastor se inclinó y él susurró justo antes de ir a predicar. Said a lot of these people Él me dijo, muchas de estas personas have never heard nunca antes the name of Jesus Christ. habían escuchado siquiera el nombre de Jesús. Can you imagine? We live in the 21st century. Imagínense, este es el siglo XXI. They have much less the gospel. They haven't heard the name of Jesus Christ. Y mucho menos el evangelio, pero ni siquiera habían escuchado el nombre de Jesucristo. Between 2 and 3 billion people. Entre 2 a 3 mil millones de personas. But we're also living in a time Pero también estamos viviendo en un tiempo where there are millions upon millions of people donde hay millones de personas in our own communities. en nuestras propias In comunidades, Guatemala City, in Mexico, in the east coast of the United States where I come from, en Ciudad de Guatemala, en México, en la costa este de los Estados Unidos donde yo vivo, who have never heard the real gospel. que nunca han escuchado el evangelio verdadero, They've heard a false gospel or maybe a watered down gospel. sino que han escuchado un evangelio falso o un evangelio diluido. Or maybe they have heard, but seeds have only been planted and God needs to use someone else to go and finish the O job. tal vez sí lo han escuchado, pero solo han sido plantadas las semillas y Dios necesita a otra persona que vaya a recoger esa cosecha. May we have the love for the lost that Que, Jesus has. que podamos tener el amor por los perdidos que Jesús tiene. Rather, he calls us just to witness to our neighbor, Ya sea que los llame solo a testificar a nuestros vecinos, or rather, he calls us to share the gospel in the ends of the earth. o si nos llama a compartir el evangelio a los confines del mundo. Imagine how many people Imagínense cuántas personas in the world right now would love to hear the gospel. en el mundo ahorita les encantaría escuchar el evangelio. That Christ could forgive their sin. De que Cristo puede perdonar sus pecados. That's why it's called the good news. It's the greatest news in the world. Por eso se llaman las buenas nuevas, porque es la mejor noticia en todo el mundo. The gospel literally is the good news. Porque el evangelio literalmente significa buenas noticias. And sometimes in the Greek it appears in different forms. It's good news or good tidings. Y a veces en griego varía un poquito la forma, buenas noticias, buenas nuevas. The good news that Jesus came to this earth Pero las buenas noticias de que Jesucristo vino a esta tierra and died on the cross, y él murió en la cruz, descended into hell, descendió al infierno, rose from the dead, resucitó de entre los and muertos today gives us the opportunity to repent of sin and believe in him. y hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos de pecado y creer en él. Or as the angels declared, O como los ángeles declaran, the good tidings of great joy that unto us is born in the city of David
a Savior who is Christ the Lord. Las buenas nuevas de gran gozo que nos es nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. We're going to expound on this tomorrow, on the gospel. Y vamos a ampliar acerca de esto mañana en el Evangelio. We're going to look at how the apostles preached it. Vamos a ver cómo los apóstoles lo predicaron. What should always be included when we ¿Qué preach es it? lo que debe estar incluido siempre? But before we go from the Great Commission to the apostles preaching, Pero antes de pasar de la gran comisión a los apóstoles predicando, we must recognize a necessary, a vital, debemos de conocer algo necesario y vital. a crucial event Un evento crucial that happens right after Jesus ascends. que sucede justo antes de que Jesús ascendiera. Jesus said, Jesús dijo, before you go and fulfill this, antes de que vayan y cumplan esto, tarry in Jerusalem. esperen en Jerusalén. Now, if you remember anything from the teaching tonight, Ahora, si ustedes se les queda cualquier cosa de esta noche, remember this. que sea esto. Because if this is not understood, nothing else in this course matters. Porque si esto no es entendido, nada de lo demás de ese curso va a importar. The key La clave to fulfilling the Great Commission para cumplir la gran comisión is to be led and used by the Holy Spirit. es ser guiado y usado por el Espíritu Santo. The key to fulfilling the Great Commission La clave para cumplir la gran comisión is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. He said, tarry in Jerusalem until you have been endued with power from on high. Él dijo, esperen en Jerusalén hasta que fueran revestidos, hasta que sean revestidos de poder. We don't know the words that will penetrate the heart of the Porque unconverted, nosotros no sabemos las palabras que van a penetrar el corazón de los que no son convertidos. but He does. Pero Él sí. We can't change the life of a person, Nosotros no podemos cambiarle la vida a una persona, but He can. pero Él sí puede. We cannot put a new life in them, Nosotros no podemos poner una nueva vida en causing ellos them to be born again, but He can. y causarles ser nacidos de nuevo, pero Él sí puede. The key to fulfilling this Great Commission La clave para cumplir esta gran comisión is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. And actually, Jesus Y de hecho, Jesús didn't just emphasize this in the Great Commission. no solo lo enfatizó en la gran comisión, He told them about the importance of the Holy Spirit in John chapter 16. sino que Él les dijo acerca de la importancia del Espíritu Santo en Juan capítulo 16. Turn there with me, John chapter 16. Por favor, vayamos a Juan capítulo 16. John chapter 16, Juan 16, verses 7 to 11. versos 7 al 11. You can just read it in Spanish. Y vamos a leerlo en español. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. In other words, Jesus is saying the one who really convicts of sin, En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que el que realmente convence de pecado, the one who does the supernatural work, el que hace esa obra supernatural, is the Holy Spirit. esa obra sobrenatural es el Espíritu Santo. The only thing you and I do, Lo único que tú y yo hacemos, the only thing we are is His mouthpiece. lo único que somos es su boca. He does the work. Él hace la obra. That's why Jesus told them to wait. Por eso es que Jesús les dijo, esperen. And so they gathered in that upper room. Y entonces ellos estuvieron allí unidos en ese aposento alto They waited in one accord. y esperaron unánimes juntos. They prayed. Ellos oraron And suddenly, down from heaven, y de repente cayó del cielo. there came the sound of that mighty rushing wind. Vino el sonido de ese viento recio y poderoso. Pentecost came. Vino Pentecostés. And from that point, millions were saved. Y desde ese momento en adelante millones fueron salvos. And it's important for us to recognize, I think most of us here believe this, Y es importante para nosotros reconocerlos, y sé que la mayoría cree esto, that this experience de que esta experiencia is separate from being saved. es aparte de ser salvo. In Acts, they were already saved. Porque en Hechos ellos ya eran salvos. And then they received the Holy Y Spirit. luego ellos recibieron al Espíritu Santo. And they received the Holy Spirit for service. Y ellos recibieron al Espíritu Santo para servir. Now, people have asked the question, Ahora las personas han preguntado, before
Azusa Street, let's say, Antes de la calle Azusa, por ejemplo, before the restoration of a lot of the gifts of the Holy Spirit, antes de la restauración de varios de los dones del Espíritu Santo, how did the great evangelists and revivalists of the past have such power? ¿cómo es que los grandes evangelistas del pasado tenían tanto poder? They did have the Holy Spirit. They did have the Holy Spirit. Ellos sí tenían el Espíritu Santo. Before Azusa, Antes de Azusa, before the Welsh revival, antes del avivamiento en Gales, perhaps tal vez there was people that didn't fully understand certain things. había personas que no comprendían a cabalidad todas o algunas cosas, But listen to what D.L. Moody's friend R.A. Torrey said. pero escuchen lo que el amigo de Dwight Moody dijo. Este es Rubén Torrey. They may not have understood everything that the Lord has shown us now. Tal vez ellos no entendían a cabalidad lo que el Señor nos ha mostrado ahora. But I got news for you. D.L. Moody didn't convert a single person. Pero tengo noticias para ustedes que Dwight Moody no convirtió a ninguna persona, The Holy Spirit did it through him. sino que el Espíritu Santo lo hizo a través de él. Listen to what R.A. Torrey, his friend, said. Escuchen lo que Rubén Torrey dijo, amigo de D.L. Moody. The baptism of the Holy Spirit is separate from conversion. El bautismo en el Espíritu Santo es aparte, es separado del bautismo, Of conversion. de la conversión. The baptism of the Holy Spirit imparts power for the service that God calls us to fulfill. El bautismo en el Espíritu Santo imparte poder para el servicio al cual Dios nos llama a cumplir. Charles Spurgeon may not have understood everything that God has blessed us with. Y Carlos Spurgeon tal vez no comprendió toda la información con la cual el Señor nos ha bendecido, But he didn't save a single person. pero Él no salvó a ninguna persona, The Holy Spirit did it through sino him. que fue el Espíritu Santo a través de He Él. said this, Él dijo esto: a man may be a Christian and yet know very little of the power of the Holy Ghost in his life. un hombre puede ser un cristiano y a pesar de ello conocer muy poco del poder del Espíritu Santo en su vida. The Spirit's filling is for power, not for salvation. La llenura del Espíritu es para poder, no es para salvación. They had encounters with God. Ellos tuvieron encuentros con Dios. Maybe the gifts weren't flowing yet and many things weren't understood yet. Tal vez los dones no estaban fluyendo todavía y habían cosas que no estaban siendo comprendidas, But no man since Jesus ascended pero ningún hombre desde que Jesús ascendió can get any credit for any conversion. puede tener crédito por alguna conversión. People you'll see on television, no, none of us watch television. Verán en la televisión y bueno, aquí no vemos televisión, ¿verdad? But you'll hear on the news, this evangelist has converted X amount of thousands of people. Pero tal vez mirarán en las noticias que X evangelista convirtió a millones de I personas. so dislike that. Y a mí no me gusta eso para nada, You didn't convert a single one. porque no conviertes ni a uno. Those great evangelists, Esos grandes evangelistas, they had encounters with the Holy Spirit. ellos tuvieron encuentros con el Espíritu Spurgeon Santo. talks about groaning in the Spirit. Y Spurgeon habla acerca de esos encuentros en el Espíritu. He talks about weeping for the lost. Él habla de gemir y de llorar por los perdidos. He talked about being filled with a power. Y habla de ser lleno con poder. We need encounters with the Holy Spirit. Necesitamos encuentros con el Espíritu Santo. And maybe you've received the baptism of the Holy Spirit, Y which tal empowers vez- you for ministry. Y tal vez has recibido el bautismo en el Espíritu Santo que te ayuda para el ministerio. But we need fresh fillings. Pero necesitamos esas llenuras frescas. We need fresh encounters with God. Necesitamos encuentros frescos con Dios. It's not just one time in our life. It's a relationship. It continues. No solo es una vez en nuestras vidas, sino que es una relación, es algo continuo. You say, well, how do I get that? How do I get more of the Holy Y Spirit? entonces usted se preguntará, ¿cómo consigo eso? ¿Cómo consigo más del Espíritu Santo? In Luke chapter 11, En Lucas capítulo 11, Jesus told the disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, he said, if an unrighteous person Él dijo, si alguien que no es justo has a son who asks him for bread, tiene un hijo y este hijo le pide pan, will he give him a stone? ¿le va a dar una piedra? If he asks for a fish, will he give him a scorpion? Si le pide un pez, ¿le va a dar un escorpión? How much more ¿Cuánto más will my heavenly Father vuestro Padre Celestial give the Holy Spirit to those who ask? dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? It is the Father's will Es la voluntad del Padre
that you and I receive more of the Holy Spirit. de que tú y yo recibamos más del Espíritu Santo. We want what's best for our children, don't we? Nosotros queremos lo que es mejor para nuestros hijos, ¿cierto? A couple hours before the Un service, par de horas antes del servicio, I was FaceTiming with my boys. yo estaba hablando por el teléfono con mis niños I have por video. I have a 4-year-old, a 3-year-old, Tengo uno de 4 años, otro de 3, a 20-month-old, and a 1-month-old. y otro de 20 meses y otro de 1 mes. And my wife put our 20-month-old Peter on the counter. Y mi esposa puso al que tiene 20 meses, Pedro, sobre una mesa. And he's huge. Y él es grande. He's 98th percentile for height and 96 for weight. Él está en el percentil 98 para estatura y en el 96 para su peso. He weighs about as much as our 2-year-old, his older brother. Él pesa casi igual que el que tiene 2 años, su hermano He mayor. eats so much because he's growing. Porque él come tanto porque está creciendo. And my wife put him on the counter, Y entonces mi esposa lo puso sobre esa mesa. and he was hungry. Y él tenía hambre. And she said, "Do you want a banana?" Y dijo, ¿quieres una banana? And I could see on FaceTime his arms were going Y crazy. yo estaba viendo ahí por el video que le hacía así a And he los was saying brazos. yes. Y diciendo sí. And it made me as a father happy Y como un padre, eso me hizo feliz. because I want what's best for my sons. Porque yo quiero lo que es mejor para mis hijos. Our Father in heaven Nuestro Padre en el cielo wants to give the Holy Spirit to those who ask. quiere darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. He wants to give the baptism to those who don't have it. Quiere darle el bautismo a los que no lo tienen. He wants to give new and fresh encounters, new fillings of the Holy Y Spirit. quiere dar encuentros nuevos y frescos, nuevas llenuras del Espíritu Santo. And some would say, well, great, but I've been asking. Y alguno dirá, bueno, sí, magnífico, pero yo he estado pidiéndolo. Why haven't I gotten the Holy Spirit? Y yo no he tenido el Espíritu Santo. Maybe, Tal vez, this may not be, but maybe, tal vez no, pero tal vez sí. the answer is in James chapter 4, verse 3. Y la respuesta está en Santiago 4, verso 3. It says that we will receive whatever we ask for, but Dice que vamos a recibir lo que pidamos, pero if we're asking with false motives, si estamos pidiendo con falsos motivos, as the King James says, to ask so that we can receive for our own lusts, como en King James, en la versión autorizada en inglés, dice que a veces pedimos para nuestra propia lujuria, dice. the Father's going to be merciful. He's not going to give it to us. El Padre va a ser misericordioso y no nos lo va a dar. Lord, I want the Spirit Señor, yo quiero el Espíritu so I can be a famous minister, para que yo pueda ser un ministro famoso, so I can have this great worldwide effect and have my Ferrari. para que yo tenga este efecto por todo el mundo y tenga mi Ferrari Our también. Father loves us too much Nuestro Padre nos ama tanto to give us the Holy Spirit if we ask like that. que He loves us too much, I hope, to give us the Holy Spirit if that's what we're going to use it for. que nos va a dar. For the wrong motives. Que he won't give it. Yes. Ajá. Sí, que Él no nos va a dar al Espíritu Santo con esos motivos falsos, porque Él nos ama tanto. The kind of prayer that I believe Jesus is talking about Y el tipo de oración que yo creo que Jesús está hablando aquí is the son who comes to the Father es el hijo que viene a su Padre with surrender, rendido, with a heart that says, Lord, I want more of your Spirit con un corazón que dice, Señor, yo quiero más de tu Espíritu, so that I can do your will, para que yo pueda hacer tu voluntad, so that I can reach the lost para for que yo you. pueda alcanzar a los perdidos por ti, Even if it means that I go and am an unknown missionary somewhere. aunque eso signifique que yo vaya y sea un misionero desconocido en algún lugar. Even if it means just to bring my neighbor to Christ. Aunque eso signifique que solo mi vecino va a venir a I Cristo por want mí. your power Yo quiero tu to poder glorify your name, para glorificar tu nombre, to do your will. para hacer tu voluntad. And when we ask with the right motives, Y cuando pedimos con los motivos correctos, when we ask with a surrendered life, cuando pedimos con una vida rendida, He gives the Holy Spirit to those who ask. Él dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. And it doesn't end with that one Y no experience. termina solo con esa experiencia única. In Ephesians 5:18 it says, "Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Be filled with the Spirit is in the present continuous tense. Sed llenos está en el presente continuo.
Keep on being filled. Continúen siendo llenos. More encounters with God. Más encuentros con Dios. In Acts chapter 2, they were baptized in the Holy Y Spirit. en Hechos 2 ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. In Acts chapter 4, verse 31, they assembled to pray, Y en Hechos 4:31 se juntaron para orar. and they were filled again with the Holy Spirit, and they went out and preached with Y boldness. otra vez fueron llenos con el Espíritu Santo y fueron a hablar con denuedo. We need fresh encounters with God. Necesitamos encuentros frescos con Dios. We need the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. The key to fulfilling the Great Commission La clave para cumplir la gran comisión is yielding to Him. es rendirnos a Él, ceder. Would you please stand this Por evening? favor, pongámonos de pie en esta noche. We want to sing a song. We only have a couple minutes. Queremos cantar un coro, tenemos un par de minutos. We want to sing a song, Queremos cantar, Come, Holy Spirit, ven Espíritu Santo, I need Thee. te necesito. And maybe you Y tal vez tú can remember times when you've encountered the Holy Spirit, recuerdas tiempos en que te has encontrado con el Espíritu Santo, but it's been a long time. pero ya hace mucho fue la última vez, Maybe you've never o tal vez nunca have felt the power that He gives to minister. has sentido el poder que Él da para ministrar. Today we want to sing this song. Hoy queremos cantar este coro Say, Lord, I need more of You. y decir, Señor, yo necesito más de ti. And look at your motives as you pray. Y examina tus motivos mientras estás orando. Lord, not for my glory, but for Your glory. Señor, no es para mi gloria, sino para tu gloria, For Your church, para tu iglesia, for the lost sheep of the house of Israel. para las ovejas perdidas de la casa de Israel, That Your name would be glorified. para que tu nombre sea glorificado. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de Do you understand ¿Comprendes? that it is the will De of que our Heavenly Father Es la voluntad de nuestro Padre Celestial to give the Holy Spirit? el dar el Espíritu Santo. It is the will of Him who sits on the throne Es la voluntad de aquel que está sentado en el trono, that we would have encounters with Him, de que tengamos encuentros con Él that we would be filled. y que seamos llenos. It is the will of our Father Es la voluntad de nuestro Padre.
fuerza celestial en medio de ti, para llenarlas, para transformar el agua en vino, para capacitarte, para llenarte de tu espíritu, del Espíritu de Dios. Pero traed las tinajas, dice tu Dios, y serán llenas y transformada el agua viva en el vino del Espíritu. Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Ven con tu fuerza y poder. Con tu gracia
Lord, we pray Señor, oramos that each one of us de que cada uno de nosotros would have encounters with your Holy Spirit. tenga encuentros con tu Espíritu Santo. Lord, we pray that we would have the grace to give up that which you would Y, ask us to give up. Señor, que tengamos la gracia para rendir aquello que nos estás pidiendo rendir. To surrender that which you have called us to surrender. De rendir, oh Dios, dar aquello que tú nos estás pidiendo. So that we might have more of you, Para que podamos tener más de ti, your power. tu poder. Lord, we cannot save our neighbors. Señor, nosotros no podemos salvar a nuestros vecinos. We cannot save our lost family No members. podemos salvar a nuestros familiares perdidos. We cannot save anyone. No podemos salvar a nadie, Señor. It is you. Eres tú, And Lord, we just want to be used by you Señor, y solo queremos ser usados por ti as your mouthpiece, como tu boca, Señor. your hand extended, reaching out to the oppressed. Como tu mano extendida alcanzando a los oprimidos. May we have encounters with you Que tengamos encuentros contigo. that empower us to fulfill the call that you have Que given nos to dé us. el poder para cumplir ese llamamiento al cual tú nos has llamado. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Tomorrow we will Mañana look at the spirit-filled preaching of the Vam- Apostle Peter vamos a ver la prédica llena del Espíritu Santo del apóstol Pedro and what is always included y lo que siempre se when incluye the apostles shared the gospel. cuando los apóstoles compartieron el Evangelio, lo que ellos siempre incluyeron. Get some rest, Entonces descansen, por favor, sleep well so that you're ready and fresh tomorrow. y duerman bien para que estén bien y frescos en la mañana. May the Lord bless you, and we're dismissed. Que el Señor les bendiga y estamos despedidos.